Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Te doy la bienvenida. Bueno, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por aquí. Hoy entonces seguimos en esta temporada de Psicocriando, hablando de diferentes temas y algo que yo siento que va a ayudar a ser una sociedad cada vez un poco más comprensiva, empática, no solo de las realidades de nuestro hogar, de nuestra familia, sino de las realidades de otras familias, es el tema de la salud física. Por eso hoy quise traerles este tema de cuál es esa percepción que se construye dentro de la familia sobre el tema de la salud física. Y les cuento un poco, antes de compartirles quién es la invitada de hoy en este espacio. Yo, digamos, haciendo memoria de este tema, recuerdo mucho que cuando yo era pequeña, cuando yo era niña, tuve ciertos problemas, digamos, respiratorios. Y me di cuenta que en realidad, digamos, a veces cuando uno es niño y si está enfermo por alguna, digamos, situación física, en mi caso, pues, digamos, un tema respiratorio en esa época, a los 8 años, pues desde bebé, pero se complicó un poco a los 8 o 9 años. Ahí digamos que a veces sin darse cuenta eh, se cae en tener una mirada bastante sobreprotectora cuando esa niña está enfermo, ¿no? Casi que cosas que estén relacionadas a su enfermedad y cosas que no, se le sobreprotege demasiado. En mi caso, recuerdo mucho que me abrigaban demasiado. Había cosas que no me dejaban, digamos, en algunos momentos hacer. Entonces yo uno como que de niño cuando crece desde ese lugar, de cierta forma uno no sabe qué puede hacer, qué no, porque casi que comienza a construir la idea de que todo tiene que ver con su estado de salud y puede enfermarlo más de lo que ya está. Entonces por eso me pareció importante traer este tema hoy, porque igual que cuando se habla de salud mental, salud física es mucho más que no, es, no estar enfermo. Entonces sí siento que es importante construir una cultura de la promoción, de la prevención, para poco a poco ir dándonos cuenta que si tienes un hijo, no está enfermo, no significa por eso que no podemos ir fortaleciendo esa salud física para que más adelante cuando llegue de nuevo una situación difícil en su salud, pues digamos que ya tenga como más eh, pilares que lo sostenga, por eso de alguna manera. Y por eso entonces hoy les traigo una invitada muy especial. Ella es Daniela Pinzón, pediatra, especialista en nutrición infantil, asesora de lactancia y alimentación complementaria, consultora prenatal y de recién nacido, pero pues voy a dejar que ella les cuente un poquito más para que la conozcan. Entonces, pues Daniela, nuevamente gracias por estar acá. Gina, muchas Cuéntanos, gracias a ti por la digamos, invitación. sí, cuéntanos un poquito, digamos, por qué decidiste irte por el camino de la pediatría, no por otra, digamos, rama. ¿Qué fue lo que como que te movió desde ese lugar? ¿Fue algo personal, tal vez algo profesional, un poquito de las dos? Yo pienso que algo que me movió, bueno, fue como una mezcla de varias cosas. En mi familia hay muchos médicos y mi papá es médico. Y desde pequeñita yo siempre que tenía, pues uno no tiene ni idea de pequeñito realmente qué quiere ser cuando sea grande, hasta que tiene como la conciencia de serlo, pero recuerdo que siempre como que quise estar involucrada, estaba muy pendiente de las cosas que él hacía, estudiaba, preguntaba, y a mí me quedó de pequeño un recuerdo muy bonito de mi pediatra, ¿sabes? O sea, mi pediatra era adoradísimo, yo era feliz yendo al consultorio de mi pediatra, y yo me acuerdo que yo decía, "Ay, yo cuando grande quiero ser como mi pediatra". Ya después cuando decidí estudiar medicina, bueno, me enamoré de los niños, realmente me enamoré de toda la parte, desde el más chiquito hasta el más grande. Los niños, siempre lo digo, son pacientes muy agradecidos porque gracias a Dios la mayoría de niños con las patologías que tienen evolucionan muy bien. Entonces, eso es tan bonito de ver lo que tú puedes aplicar de la medicina sobre un ser humano tan pequeñito y ver cómo evoluciona, cómo sale adelante en el caso de la enfermedad, es muy bonito y muy satisfactorio para uno como médico. Entonces, durante mi carrera tuve muchas experiencias
durante la rotación de pediatría de estudiante, en el rural fue donde terminé de enamorarme de la pediatría. Ahí tuve pues varias rotaciones, digámoslo así, donde estuve en recién nacidos, en partos, en hospitalización, en urgencias, en consulta externa, que también veo un niño sano en consulta. Entonces ahí ya terminé de enamorarme completamente y decidí que iba a dedicar mi vida a ser pediatra. Sí, los niños tienen una magia especial, eso es verdad. Definitivamente. Sí, digamos, esa es la razón por la que tú eres pediatra y es un poco la razón por la que yo me decidí irme por el tema de crianza. También la rama infantil, sí, tienen una magia, como dices tú. Sí, sí, digamos, es muy lindo porque, sí, digamos, es lo que tú dices, es distinto, no porque con adultos sea malo, sino porque ellos, digamos, No, sí conocen a uno todos los días de lo que va pasando en una cosa, muy cierto. Eh, pues Daniela, digamos, cuéntanos un poco, para arrancar, hay algo que yo siempre les pregunto acá en el podcast y es cuál es la mirada como tú sientes que se percibe hoy en día este tema en la sociedad, digamos, tú, digamos, eh, contando al inicio, tú trabajas con recién nacidos, trabajas con niños, podríamos decir que trabajas con familias claro, desde el inicio de la desde vida. la gestación incluso, como lo decías, lo de la parte prenatal. Entonces yo pues también le hago asesoría a las mamitas y a los papás que están esperando bebé que se van a convertir en padres. Les explico como toda esa parte de lo que hay que hacer, esperar y cuidar del recién nacido. Y en general en todas las etapas de la vida del niño. Y por eso me gustaría entonces que nos dijeras cómo perciben las familias digamos, comienzan a ir contigo en consulta y pues en otros procesos que tú los apoyas, el tema, digamos, de la salud física. Yo leyendo un poco un artículo de 2024 decían que muchas familias perciben como que es solo ausencia de enfermedad y ya. ¿Tú lo ves así o tal vez ahorita se ha, digamos, abierto un poco más como la comprensión de este tema para las familias? ¿Qué has podido ver tú? Bueno, de pronto ahora con tanta información, yo diría que también sobreinformación de redes sociales y demás, este tema se ha de pronto ampliado un poquito, pero en términos generales, siento que la concepción de las familias sobre este tema, sobre la salud, esa percepción es más definitivamente sobre la salud física. O sea, es como el niño está sano porque está gordito, está comiendo bien, entonces tiene buenas defensas. No sé, un niño que se enferma mucho, algo está pasando, ¿sí? Entonces, esa percepción como de solamente fijarse en la salud física todavía está muy presente porque a veces se deja de lado también como otro tipo emocional, otro tipo que puede estar también influyendo en la salud, no solamente la física, sino también la mental. Entonces, siento que todavía esa percepción de esta parte física es muy marcada todavía, ¿sí? Todavía es marcada y como te decía, o sea, es como si el niño está gordito es porque está comiendo bien, si el niño se enferma mucho, tiene las defensas bajitas, algo está pasando. Otra cosa que también veo, por ejemplo, es que los que ya han sido padres, no, pero con el primero hicimos eso, con el segundo hagámoslo también. Entonces a veces ya se pasa al extremo de que como con el primero me funcionó, con el segundo también, y se nos olvida que cada niño, así sean hermanos, es un mundo diferente, es un ser completamente diferente. Claro, está influenciada la parte genética con cosas de pronto similares, pero pues digamos que no hay que generalizar ese cuidado tampoco en las familias, como a mí me sirvió, como le digo a mi prima, como a mi prima también, entonces lo mismo aplican para mí o vamos a aplicar a nuestros hijos, eso digamos que es más como generacional y cultural que no es del todo adecuado, digamos, ¿sí? Y otra cosa que, por ejemplo, también veo a veces, que el hecho de que alguna situación suceda con su salud física, llámese una infección aguda, alguna enfermedad crónica, general, incluso muchas veces veo yo sentimientos de culpa en los papás porque dicen en qué fallé, fui mal papá, no lo cuidé, no lo alimenté bien, no estuve pendiente. Entonces, todas esas cosas, pues digamos que son cosas que giran también alrededor como de la salud física. Entonces, se nos olvida a veces también que
enfermarse es parte del crecimiento de un niño, que un niño sano también tiene derecho a tener gripa, que un niño sano también tiene derecho a que cuando se ingrese al jardín se llene de muchos virus, porque eso hace parte de la vida y del crecimiento del niño. Que esa parte de su crecimiento, su desarrollo desde todo punto de vista físico, mental, del neurodesarrollo, es más importante de pronto que el peso, que también le preocupa mucho a los papás, o es más importante el aspecto de cómo se ve. Ay, se ve flaco, se ve gordito, se ve caído, se ve pálido, muchas cosas, digamos, todavía creo que hay muchos mitos alrededor de esto. Y como te decía, siento que también está muy influenciado por la parte generacional, ¿no? Y digamos, ¿qué percepción sientes tú que tienen las familias de la salud física? Digamos, yo, digamos, por cómo me fue un poco a mí en mi historia, yo siento que hay, digamos, en algunas familias eh, hay como dos caras. Sienten que, por un lado, si se enferma, entonces tengo que caer en sobreprotegerlo, ¿no? Los 20 sacos o casi que no dejarlo ni siquiera meterse en la piscina de pelotas, versus no caigo ahí, entonces casi que me voy al otro lado y soy negligente, ¿no? Tú has visto que tal vez eh, las familias, digamos, todavía lo ven desde ese lugar o tal vez ya no se cae tanto en temas de salud física, en sobreproteger, porque si no se cree que casi que voy a dejar como a la deriva, Daniela. No, mira que de pronto no es ya como lo común, pues tanto, pero todavía se ve, claro. Entonces lo que tú decías, no se enfermó, no va ni a la esquina, o el viento no le puede dar porque el chiflón le afecta, pero no, eso ya ha cambiado como mucho esa percepción porque bueno, parte de la información también, siento que también parte de la tranquilidad que uno como pediatra puede transmitir a los papás en ciertas situaciones como prevención, no solamente es esperar que llegue alguna enfermedad para actuar, sino desde la parte de la prevención, también es importante manejarlo para evitar como esas cosas, ni negligencia, ni en los extremos, ni porque es negligente o porque es demasiado sobreprotector. Todavía, como te digo, sí lo veo, pero no es el común denominador, no es lo más frecuente, ¿sabes? De pronto ya un papá sabe cuando, por ejemplo, su hijo ha caído en episodios recurrentes, un ejemplo, respiratorios. El papá ya sabe cómo actuar en casa, qué hacer, ya hice esto, ya hice lo otro, aprende estos signos de alarma por los que realmente tiene que llevar a su hijo a consultar urgencias, por ejemplo, o a una consulta como, mira, ya leí tantos días, pero no me gusta, está con fiebre, ya lo aprenden más a manejar y siento que también es parte de la tranquilidad de la formación de los papás, de pronto también que les gusta buscar ahora más información porque hay muchas fuentes de información y también de la comunicación que yo creo que hoy en día es del paciente con el médico, es un poco más cercana, siento yo, y eso permite de pronto que la consulta y esa relación médico-paciente sea un poco más fluida y que ayude también a esos papás como en la parte de la crianza, de identificar esas señales realmente por las que uno debe consultar, de no exagerar, pero tampoco estar tan relajado. Digamos, sí, estaba pensando a propósito de este tema, hace unos años que yo, digamos, tuve la oportunidad de trabajar en un hospital, había un programa que me parecía genial y siento que pues, claramente tal cual no tiene que hacerse exactamente igual en todos lados, pero me parecía genial porque hacían a los niños dueños de su salud, literalmente capacitaba la trabajadora social que se encargaba del área de atención al usuario, eh, a que los niños conocieran cómo era todo el tema de promoción y prevención que pueden tener ellos por sus, digamos, por su edad, en el tema de vacunas, citas, digamos, de odontología y demás. Y porque uno escuchaba que los niños, por ejemplo, pues ya digamos claramente verbales y con cierto grado de comprensión, 6 7 años, le llegaban a decir a los papás, ay papi, ya es hora que no, es que por edad ya necesito X vacunas. Y el papá le decía, pero tú cómo sabes eso si tú no. ¡Wow! Decía, no, que va. Yo decía, qué bonito porque hacían a los niños dueños de su salud, ¿no? Más que simplemente cuando está enfermo, que sepa cómo cuidarse y ya. Y yo siento, Daniela, que en realidad yo siento que esa es como la idea, ¿no? Cuando está enfermo, sí, digamos, tener unos cuidados desde antes, ¿qué podemos hacer como para fortalecer un poco esa salud de ese niño, de esa niña, ¿no? Entonces,
¿Qué podrían hacer las familias que te están escuchando, por ejemplo, en temas de promoción y prevención para, ahorita que mi hijo está sano, para fortalecerlo? Obviamente no va a estar 10 de 10 en todo, pero ¿qué cosas puedo hacer? Además de que cuando esté enfermo, digamos, llevarlo al pediatra y estar ahí como pendiente del manejo. Pues mira, eso sí hace parte de los hábitos, ¿no? Bueno, entonces sí es muy importante crear como esos buenos hábitos, que eso hace parte de cuidar la salud de los niños, ¿no? Entonces hábitos, pues en general del cuidado de la salud, de la alimentación, de la higiene oral, de la perspectiva también de la autoimagen, como te decía, también es muy importante para los niños cómo se ven, y no solamente dejar como pendiente la salud física, sino también la salud mental, tener ese como enseñarle a nuestros hijos que pueden decir si va bien en el colegio, si pasó algo, si no, si se sienten bien, si se sienten mal. Sobre todo también en esa etapa de la adolescencia, la autoimagen impacta muchísimo. Entonces, ese tipo de cosas se enseñan en casa realmente, ¿sí? No solo, como te decía, la parte física, sino también como estar pendientes, porque a veces dejamos a un lado pensando que el niño está bien, saludable, porque físicamente lo está, pero se nos olvida también esa parte emocional y mental que es muy importante en la salud general de un niño. ¿Cuál es el hábito que más les cuesta, digamos, a las familias? ¿Y qué mensaje le darías, digamos, para que tengan una mirada más, logren cambiar su mirada sobre el tema de la salud física, entendiendo que no es solo ausencia de enfermedad, sino que pueden, digamos, enseñarle a esos hijos unas pautas para cuidarse cuando están, digamos, sanos? Ok, bueno, entonces, como te decía, lo de el hábito de pronto que veo que más cuesta, o uno de los hábitos es la parte de la alimentación, ¿no? La parte nutricional de llevar un estilo de vida saludable. Desde pequeños uno tiene que empezar a enseñar a los hijos a alimentarse bien, porque realmente la alimentación impacta para la salud del adulto de por vida. Todo lo que uno come de niño, de adulto, se impacta en la salud, en prevención, aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Ejemplo, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, la falla renal, que se pueden haber prevenido por muchos años atrás de una buena alimentación desde pequeños y a veces no se hace. Entonces, también muchas veces dice, ay, pero el niño comía sopa, ay, a mí no me pasó nada, a mí me dieron de chiquito azúcar antes del año y a mí no me pasó nada. No me pasó nada, es que está vivo, pero ahí sí, como dicen, ¿a qué costo? Vaya uno a saber si tiene o está por desarrollar o desarrollando o ya tiene instaurada una enfermedad no transmisible, ¿sí? Entonces, sí es importante que en las familias pues haya como esa conciencia. Lo que tú dices también al principio, no es simplemente ausencia de enfermedad, ¿sí? Es prevenir la enfermedad. No, no permitir que ahorita estamos bien y mañana no lo sabemos porque de pronto pudimos haberlo prevenido si lo hubiera sabido, si en este caso hubiera comido mejor, un alimento mejor, si hago actividad física, voy a crear un niño muy sano para la vida adulta y eso me lo va a agradecer el adulto el día de mañana. Entonces, eso es lo que realmente tiene uno que trabajar. Bueno, y desde mi profesión y en general todos los profesionales de la salud deberíamos trabajar más en la prevención que en el tratamiento. ¿Cuántas enfermedades del adulto no se podrían estar previniendo? Que además es un costo altísimo para el sistema de salud. Diabetes, hipertensiones, cáncer, porque hay muchos factores de riesgo que desencadenan también esas enfermedades. Sí, desde pequeños hubiéramos cambiado y más que cambiado, hubiéramos incentivado y enseñado a nuestros hijos a crecer con una mentalidad de buenos hábitos de alimentación, de una actividad física, de no fume, de no consuma alcohol, de consumirlo esporádicamente cuando sea adulto, porque todos esos pequeños cambios realmente impactan mucho sobre la vida del niño, del adolescente y del mismo adulto. Y sí, digamos, por eso me parecía genial tener una pediatra con este tema y me encanta, digamos, que haya sido tú, Daniela, porque, digamos, por todo lo que tú trabajas, casi que desde el día cero estás con, digamos, con Sí. esos chiquitos acompañándolos en todo este proceso y sé que esta pregunta es la que van a agradecer más las familias que escuchan este podcast y es, digamos, si quisieran tener, digamos, una consulta contigo, tú, digamos, tengo entendido que tú estás en Colombia, tú atiendes únicamente, digamos, en alguna ciudad de forma presencial o atiendes también virtual para los que estén tal vez en otros lugares, o si tienes, no sé, algún curso, taller o algún otro
espacio que... Pues sí, mira que yo atiendo presencial en Río Negro, Antioquia, aquí en Colombia, pero virtual hago mucho trabajo, ¿sí? Hago consultas virtuales, mis asesorías de alimentación complementarias son virtuales, los talleres que le hago a los futuros papás, que es el taller de control prenatal con pediatría, es virtual, las asesorías de lactancia materna son virtuales la mayoría, y hay un curso que tengo ya pregrabado en Hotmart, que se llama Preparémonos para la llegada del recién nacido, para todo esa preparación, valga la redundancia, lactancia, alimentación, cuidados del recién nacido, que es normal, que no es normal, cómo cambiar un pañal, cómo limpiar un cordón umbilical, etcétera, todo lo que involucra a un recién nacido que un papá primerizo no tiene ni idea, ahí lo tengo resumido muy bien y muy bien explicado módulo a módulo en este curso pregrabado en Hotmart también. Uh-huh. Sí, igual yo acá abajo les dejo pues dónde pueden contactarla y para que puedan encontrar toda esa información. Pues Daniela, gracias, me encanta, Sí, no, digamos. Gina, a ti. Muy valioso este podcast que tú haces y muy valioso este tema realmente, porque mira que no es un tema como tan frecuente, pero sí es muy valioso y ojalá que este mensaje realmente llegue a muchas familias para que dejemos de tener esta percepción de que el verse sano es igual a estar sano o la ausencia de la enfermedad aguda es estar sano, más bien esto no significa necesariamente esto, ¿no? Entonces hay mucho detrás realmente de una enfermedad cuando aparece o más bien para prevenir que aparezca. Sí, igual, pues aquí bienvenida siempre cuando quieras compartirnos un tema Ya, que muchas sientas que le puede gracias. a familias. A mí me Muchas, encanta, digamos, escuchar a alguien que es medicina que no hable solo de enfermedad, sino también de prevención. Esa mirada que sí siento que falta mucho, digamos, mucha tela para cortar, pero digamos es un buen inicio que comencemos a hablar de eso, siendo profesionales en temas de salud. Entonces, ojalá esto, digamos, cale para que hayan más profesionales que lo vean desde ese lugar. Gracias digamos, por ese trabajo tan lindo que haces con las familias que me parece genial, que ay, casi no, que estás en gracias. el proceso. Entonces, un abrazo enorme y aquí estamos para lo que necesites. Muchas gracias, Gina. Un abrazo para ti. Feliz día a todos. Que estén bien. Chao. Gracias.